Y así como hemos visto dentro de la instrucción fiscal, las medidas cautelares de carácter personal, de carácter real, que pueda solicitar la Fiscalía, y luego que concluye viene la etapa de audiencia preparatoria de juicio y viene juicio como tal, ¿sí? Donde puede haber un dictamen acusatorio o un dictamen abstentivo de la acción penal. En ese sentido, ¿qué es el papel? El siguiente papel importante que juega en el ejercicio de la acción penal: las pruebas, ¿sí? Las pruebas es algo muy importante porque tiene la prueba, de acuerdo al artículo 453, la prueba tiene por la finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias, materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. En ese sentido, estas pruebas es parte de la teoría del caso, que ya han visto con el otro colega la información sobre la teoría del caso cuando hablemos de los hechos, sistemas probatorios y los temas del alegato, la jurisprudencia como tal. Las pruebas es el corazón de un procedimiento penal como tal, y las actuaciones van a depender la confirmación de estado de inocencia o la destrucción de estado de inocencia de una persona. En ese sentido, existen varios principios para efectos de la prueba que ustedes pueden tener en cuenta. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 454, tenemos el principio de oportunidad, principio de inmediación, principio de concentración, libertad probatoria o verdad procesal, pertinencia o exclusión de la prueba. Cuando hablamos de oportunidad, es de que la prueba tiene que ser debidamente anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y valorada en la audiencia como tal. Es decir, en la audiencia preparatoria de juicio, ustedes tienen que anunciar la prueba como tal, ¿ya? Y obviamente ustedes pueden presentar la prueba 3 días antes de la audiencia. Es decir, tienen que ustedes tener en cuenta esto por principio de oportunidad. Y por principio de inmediación, el juzgador y las partes procesales deben estar presentes en la práctica de las pruebas. Es decir, dentro de la audiencia, cuando ustedes van a reproducir la prueba, ya sea la prueba documental, o sea la prueba pericial, o en su momento que quieren hacer algún tipo de diligencia, como es una inspección judicial, tienen que estar todas las partes presentes al momento de que se reproduzcan y se practiquen estas pruebas. Y concentración, ¿sí? Las partes deberán conocer y pueden contraver las pruebas y pueden impugnarlas o no. Para eso la jueza dará la oportunidad a la parte procesal correspondiente, sea el procesado, la defensa del procesado o la fiscalía, por efectos de que se pronuncien acerca de las pruebas presentadas, anunciadas o reproducidas por las partes. Y por la libertad probatoria, dice que se puede probar por cualquier medio no contradictorio a la Constitución cualquier prueba. Recuerden que el acceso a la prueba tiene que ser debida y legalmente obtenida. Por ejemplo, si usted le hace un pinchazo, hackea cierta información, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución de la República, carece de eficacia probatoria. No vale una prueba de ese tipo. Y la otra es la pertinencia de la prueba como tal. ¿Sí? El principio de pertinencia de la prueba es que las pruebas deben de referirse directa o indirectamente a los hechos que se litiga o a los hechos donde existe el acto típico antijurídico culpable. Asimismo, la exclusión, como lo comentaba hace un momento, el principio de exclusión es que cuando el juez ve que las pruebas se han obtenido de manera ilícita o que las pruebas sean impertinentes o que no muestran interés de forma directa o indirecta, el juez las va a excluir dentro del procedimiento, lo va a excluir del procedimiento como tal. Ahora bien, las pruebas que presenten las partes procesales, sean testimoniales, documentales, periciales, etc., las pruebas deben de tener un elemento fundamental, el nexo causal, ¿sí?, entre la infracción y el procesado. Si es que no tienen esa circunstancia, no tiene validez probatoria, de acuerdo al artículo 455 del Código. Asimismo, la cadena de custodia de la prueba. Si se rompe la cadena de custodia de la prueba de acuerdo al artículo 456 del COIP, no tiene validez jurídica, ¿sí? Asimismo, la valoración a la prueba
será sometida a la cadena de custodia de acuerdo al artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, otra circunstancia también importante es cuando se realiza la reconstrucción de los hechos. Personas que realizan la reconstrucción de los hechos están obligados a ir a reproducirlos a juicio, como es en el caso de los peritos, ¿sí? Y es la persona quien toma las evidencias del proceso. De acuerdo al artículo 458, el funcionario público que suscribe está obligado a ir a juicio y que puede exponer científicamente sobre los vestigios o pruebas, circunstancias que pudo recoger del lugar de la escena, del lugar de los hechos. Esas son las circunstancias y los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de que van a anunciar y reproducir las pruebas, o en su defecto contradecir las pruebas, ya sea en la parte del procesado o en la parte de la fiscalía como tal. Ahora bien, la víctima juega un papel muy importante en el proceso penal, ¿sí? Recuerden ustedes que la víctima tiene derecho o no a presentar acusación particular, pero el hecho de que no presenta acusación particular igual tiene derecho a ser reparada íntegramente, ¿sí? Su afectación económica o psicológica, dependiendo de las circunstancias y dependiendo del caso como tal. Ahora, de acuerdo al artículo 441, ¿sí? Víctimas pueden ser, y de acuerdo al artículo 11 del Código, víctimas pueden ser las personas naturales o también personas jurídicas, como es en la empresa, ¿sí? O colectivamente o asociaciones, etcétera, sobre algún bien jurídico que se le haya dado directa o indirectamente producto de la infracción penal. Asimismo, también es víctima quien ha sufrido una agresión física, psicológica, sexual o de cualquier tipo de daño o perjuicio en los derechos con el cometimiento de una acción penal. Por ejemplo, la cónyuge o cónyuge, incluso las parejas de distinto sexo, ascendiente o descendiente, son personas que también, ¿sí?, pueden ser consideradas como víctimas, como tal, o una persona en unión libre, etc., o un socio accionista, ¿sí? Y el Estado, obviamente, la institución del sector público también se puede considerar víctima como tal, y cualquier persona que tenga interés en la causa, como lo establece el numeral 7 del artículo 441, ¿sí? Y por esa razón es que se ha llegado de parte de personas privadas, personas alejas al Estado, a presentar acusación particular, como ustedes podrán observar en el caso Glass, ¿sí?, en el caso de Odebrecht. En el caso de Odebrecht, César Montúfar presentó acusación particular contra Jorge Glass, asimismo acogiéndose al numeral 7 del artículo 441 del COIP, que establece que la persona que tenga interés directo en el caso de aquellas infracciones que afecten los intereses colectivos o difusos, es decir, cualquier persona puede presentar denuncia o acusación particular cuando haya sido el Estado o personas del Estado se hayan robado la plata de los ciudadanos.